Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 2, versículo 11. Vamos a ir ahí, o el versículo 10. Vamos a leer hasta el 12. Lo tomaremos como tema para partir de ahí. En el nombre del Señor leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el libro 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 10, dice así la palabra del Señor: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Padre, gracias por esta palabra. Señor, gracias por esta palabra. Dios mío, ilumina nuestro entendimiento para que podamos entender, Señor, el verdadero sentido del Evangelio, lo que es el Evangelio. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor, y te pido que tú recibas toda la gloria, sea dada a ti, Señor, la alabanza, la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados. ¿Qué es el Evangelio, hermanos? Muchas personas tienen diferentes connotaciones de lo que es el Evangelio. Para unos el Evangelio es hablar de la vida del Señor Jesús. Para otros el Evangelio es promulgar una serie de mandamientos y reglas de vida. Para otros el Evangelio es una serie de consejos morales, de índole moral. No hagas esto, procura lo otro. Eso es el Evangelio. Para otros el Evangelio es un templo donde se reúnen unas personas que se llaman a sí mismos hermanos y cantan coritos y dan unas clases bíblicas y dan unas predicaciones. Para otros el Evangelio es hacer milagros y maravillas y prodigios. Y así cada uno, hermano, tiene una concepción diferente de lo que es el Evangelio. Pero no es lo que nosotros pensemos, es lo que Dios piensa. ¿Qué es el Evangelio para Dios? Particularmente el Evangelio es una palabra que surge como producto del nuevo pacto. En el antiguo pacto no se predicaba el Evangelio, se enseñaba la ley. La ley no era el Evangelio. La ley era una receta de cocina para vivir bien en la vida que el Señor nuestro Dios daba. Pero el Evangelio comienza, dice, la ley y los profetas eran hasta Juan, pero ahora se predica el Evangelio. Desde que el Señor murió y resucitó, la prédica no es de la ley que predicaba Juan, o la ley rabínica, o lo que hizo Abraham, o lo que hizo Moisés. No, ahora se predica el Evangelio. Se predica desde que Cristo murió y resucitó, de ahí para acá es el Evangelio. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Muchos dicen, pues es la buena nueva. Bueno, gloria a Dios, es una buena nueva, pero eso como que no dice lo que es el Evangelio. Es una buena noticia, pero no dice nada más. ¿Qué es el Evangelio, hermano, para Dios? ¿Qué era el Evangelio para Pablo? A Pablo le fue confiado el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es la buena nueva de salvación en la persona del Señor Jesucristo. Pablo predicaba el Evangelio. Él no enseñaba la ley, ni iba por todos sitios enseñando un nuevo rito, o enseñándole a la gente, qué sé yo, diversas cosas de sociedad, qué hacer y qué no hacer. Él iba y predicaba el Evangelio. ¿Qué era lo que él predicaba? En estos primeros 2 capítulos de 1 Corintios, hermano, hay una revelación muy bonita de qué significaba el Evangelio para el apóstol Pablo, y por ende, qué tiene que significar para nosotros, ya que a él le fue dada la revelación que luego nos es dada a nosotros. Yo creo, amados, que se resume en ese versículo que está ahí en el versículo 12. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos
lo que Dios nos ha concedido, no lo que nos va a conceder. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la buena noticia que Dios te da por su Espíritu para que tú sepas lo que Dios ya te ha concedido. Es eso. El Espíritu nos es dado para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. No lo que Dios demanda de ti, lo que Dios quiere que tú hagas, lo que va a pasar en los últimos tiempos, lo que pasó con Abraham, lo que pasó con Moisés. No, eso no es el Evangelio. Eso es materia de estudio bíblico. Pero el Evangelio, el mensaje que se predica, el mensaje que engendra poder, el mensaje que engendra vidas nuevas para el Señor, que engendra ciudadanos y ciudadanas del reino de Dios. ¿Qué es eso? Es el Espíritu obrando en nosotros mediante la palabra hablada, de tal manera que el que lo recibe sepa lo que el Señor ya hizo por él o por ella. Precisamente eso es lo que no se predica, hermano. A mí una vez me acusaron de que en mi programa de televisión yo solamente hablaba de lo que el Señor hizo por nosotros. Y pues si yo no tengo otra cosa de qué hablar. ¿Qué es el Evangelio sino eso? O me voy yo a poner aquí a hablar del sueño que yo tuve, del sueño de José, que si la Virgen, que si esto, que si lo otro, que si las 10 lunas. ¿Qué me importa a mí las 10 lunas, hermano? A mí me interesa saber lo que el Señor ha hecho por mí. ¿Cuál es la provisión que Él hizo para mí? ¿Qué hay en la cruz, hermano? Y ese es el secreto. ¿Desde cuándo se predica el Evangelio? Se predica desde la cruz para este lado. Antes de la cruz no había Evangelio. Entonces, Pablo dice aquí, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos. ¿Qué es lo que hablamos? Pues hablamos lo que Dios nos ha concedido, hablamos exactamente la provisión que el Señor hizo para nosotros y que ya nos ha sido concedida. El Evangelio no es meterte a ti en una camisa de fuerza. El Evangelio no es decirte a ti lo que tú tienes que hacer, eso te lo dice el Señor. El Evangelio es informarte de cosas maravillosas y preciosas que el Señor hizo para ti, las cuales tú puedes utilizar para vivir mejor en esta vida, para conocer mejor el camino que te va a llevar allá a la presencia del Padre, para poder adorar mejor al Señor, para ser feliz en sentido genérico de la palabra. Si tú no conoces lo que el Señor ha hecho por ti, simplemente no conoces el Evangelio. Y tú sabes que la mayoría de los cristianos no conocen el Evangelio. La mayoría de los cristianos están luchando para salvarse. Ellos no se enteraron de lo que pasó en la cruz del Calvario. No se han enterado porque nadie les habló del Evangelio. El Evangelio es la obra del Espíritu, hermano, utilizando hombres y mujeres que llevan una palabra. ¿Qué palabra? La palabra que les dice al mundo, a hombres y mujeres, lo que el Señor hizo. No va a hacer, hizo por cada uno de ellos. Y eso también hablamos, dice el apóstol Pablo. Eso hablamos, lo cual también hablamos, y no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El Evangelio es espíritu. Aquí no hay recetas de cocina. Aquí no hay mandamientos para la carne. El Evangelio no son mandamientos para la carne, hermano. El Evangelio no es que te tienes que lavar las manos antes de comer. El Evangelio no es que tienes que guardar el sábado. El Evangelio no es que no puedes llevar una carga por tanta distancia. El Evangelio no es que tienes que guardar las lunas nuevas y los días de reposo. El Evangelio no es que tienes que amanecerte de rodillas orando para que Dios te conceda algo. El Evangelio no es que tienes que ayunar tantas horas al día o tantos días a la semana. Eso no es el Evangelio. Eso no te informa a ti de lo que Dios hizo. Recuerda, Evangelio es tu saber, es la información que el Espíritu Santo pone en predicadores para que tú sepas lo que el Señor hizo ya por ti. Por tanto, si usamos eso como definición del Evangelio, que yo entiendo que Pablo estaba en lo correcto, que a él le fue dado el Evangelio, pues tenemos que entender que lo que tú oyes en la mayoría de los casos en nuestro país, y no solamente aquí, en los Estados Unidos y en el mundo entero, no es Evangelio. No es Evangelio.
¿Cuántas veces nosotros nos hemos enterado de lo que el Señor hizo por nosotros desde que entramos de lleno a los estudios de las epístolas? Pero antes, ¿qué predicábamos? Lo mismo de antes, el mismo menú. Tienes que hacer esto, tienes que alabar, tienes que abrir la boca, tienes que hacer esto, tienes que hacer ruido, tienes que estudiar, tienes que orar, tienes que hacer, porque si no Dios, tienes que ser fiel, porque si no Dios te desahoga. Todo ese tipo de cosas, que es lo que tú oyes. Pero no hablábamos de lo que Dios hizo. Tu seguridad, hermano, no está en lo que tú puedas hacer. Si tu fundamento es lo que tú puedas hacer, entonces ese fundamento, el día menos pensado, se quiebra. Porque hoy a lo mejor tienes la voluntad para hacerlo, pero a lo mejor mañana te levantas débil y no puedes, y tu fundamento se rompe. Tu fundamento, dice Pablo, nadie puede poner otro fundamento que el que ya ha sido puesto. ¿Quién lo puso? Cristo. ¿Qué es el Evangelio? Enterarte de ese fundamento, para que tú puedas sobreedificar en oro, plata y piedras preciosas, para que no sobreedifiques sobre fundamento falso. Evangelio es enterarte de la provisión que el Señor hizo por ti. Vamos a resumir un poquito esos primeros capítulos de la primera de Corintios, para que tú veas lo que es Evangelio, hermano. El espíritu en que se transmite el Evangelio. La iglesia de Corinto, hermano, era una iglesia relativamente joven y muy bendecida. Fíjate cómo dice la palabra en el capítulo 1 del versículo 4. Gracias doy a mi Dios, dice el apóstol Pablo en esta carta a los Corintios. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. No que les será dada, sino que os fue dada. La iglesia de Corinto, al igual que la iglesia en todo lugar, es una iglesia que puede decir que ha sido bendecida porque la gracia de Dios le ha sido dada. El Evangelio es informar en qué consiste esa gracia, en qué consiste el regalo de Dios al hombre. ¿Qué hizo el Señor en la cruz por ti? ¿Qué provisión, qué acumuló Él para ti? Los padres acumulamos para nuestros hijos. Él es el Padre perfecto y por excelencia. ¿Qué acumuló Él para nosotros? Esa es la gran pregunta que el Evangelio contesta. ¿Quiénes eran los corintios? Si tú te lees la epístola a los corintios de principio a fin, tendrás que admitir que nuestra iglesita Calzada de Camino es una iglesia modelo al lado de la iglesia de los corintios. En la iglesia de los corintios la gente se emborrachaba. En plena iglesia, hermano, en plena iglesia la gente se emborrachaba. Eran unas comelatas tremendas. Y después decían que eso era la cena del Señor y que estaban honrando al Señor con eso. En la iglesia de Corinto había unas divisiones tan y tan grandes que unos decían: no, yo pertenezco al grupito de Pedro, yo pertenezco al grupito de Apolo. ¿Tú te imaginas eso dentro de una misma iglesia? ¿Cómo podía eso llamarse iglesia? Pues esa era la iglesia de Corinto. En la iglesia de Corinto había un hombre que abiertamente y a la luz de todos convivía sexualmente con la que era la esposa de su propio padre. Y la iglesia veía eso y todo estaba bien. La iglesia de Corinto estaba en Corinto, hermano. Oye, ninguna sociedad que yo conozca y que haya leído acerca de ella era más licenciosa que la sociedad griega, donde la prostitución idolátrica era una institución, donde las mujeres que más valían para aquella sociedad eran las prostitutas que servían allá en el Partenón a las vestales, donde la mejor carne que se comía en el pueblo era la carne que antes había sido sacrificada por aquellas prostitutas y los sacerdotes de ellas a los dioses ajenos. Esa era la mejor carne. Donde lo que se honraba no era el matrimonio entre un hombre y una mujer, sino entre ¿qué? Entre hombres y mujeres con mujeres. Eso era lo que se honraba. En esa sociedad estaba la iglesia de Corinto. Y oye lo que Pablo le dice a la iglesia de Corinto. Le dice: ustedes han recibido la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y la gente diría: oye, pero qué gracia han recibido ellos, mira cómo son. Pero Pablo dice: no, ustedes la recibieron ya. No por lo que hacen, no por lo que son, sino por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Es el informe que el Evangelio da. El Evangelio es como Abraham, hermano, que llama las cosas que no son como si ya fuesen.
¿Usted cree que la gente de Corinto era gente perfecta? No, hermano, no. Nosotros somos más morales que ellos, que lo que eran ellos. Pero Pablo les dice, ustedes han recibido la gracia de Dios. Y dice, porque en todas las cosas, oye cómo Pablo generaliza, ¿cómo se atreve este hombre? ¿Qué atrevido es? Generalizar de esa manera y decir, en todas las cosas, fuisteis, no es que vais a ser, fuisteis enriquecidos en Él, en Cristo, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. ¿Te imaginas Pablo diciéndole eso a una iglesia tan desordenada como era la iglesia de Corinto? Desde que Pablo comienza, hermano, está hablando de lo que el Señor hizo. Los corintios ni siquiera sabían quién era Jesucristo, hermano. Pablo le está informando que un judío en su carne subió allá a la cruz, y por lo que él hizo, ellos son llamados santos. La gracia de Dios se ha derramado sobre ellos. Yo imagino la mayoría de ellos mirando para el lado a ver sobre quién se había derramado. Estas son las cosas, hermano, que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido en corazón de hombres. El mundo no entiende esto, y para el hombre natural estas cosas son locura, y para algunos religiosos también. Ellos no entienden. Ellos no entienden la provisión que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Todavía se predica un evangelio de obras. Tú haces y Dios hace. Ayúdate que Dios te ayudará, dicen por ahí. Entonces, ¿qué más dice? De tal manera, oye esto, de tal manera que nada os falta en ningún don. Tienen todos los dones, decía Pablo. Todo lo que Dios da, ustedes lo tienen ya. Eso es lo que Pablo estaba diciendo. Nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tú estás entendiendo eso, hermano? Aquel que dormía con la mujer de su padre no le faltaba nada, estaba completo. ¡Qué atrevimiento, hermano! ¡Qué atrevimiento! Entonces tú tienes que llegar a una conclusión. Bueno, Pablo o está ciego o está hablando de una realidad diferente a la que nuestros ojos ven. Esa es la solución. Pablo no le está hablando a la carne podrida de aquellos corintios, hermano. Le está hablando al espíritu que con una sola ofrenda había sido hecho perfecto para siempre. De otra manera Pablo estaría loco. ¿Qué era lo que Pablo estaba mirando en la iglesia de Corinto? ¿Estaba viendo los desórdenes? ¿Era acaso eso lo que estaba alabando Pablo? ¿Estaba alabando las divisiones que había? ¿Estaba hablando las cosas que hacían en pleno templo delante de todos? ¿Estaba hablando de la idolatría que había? No, Pablo no estaba hablando de eso. Pablo estaba hablando de lo que el Señor hizo. Él estaba comunicando el evangelio, hermano. El evangelio no es lo que la gente hace. El evangelio es lo que Cristo hizo. Tú sabes, yo he sido predicador y he viajado por muchísimas iglesias. Yo he predicado en un montón de iglesitas en Puerto Rico. Y de vez en cuando uno se encontraba con el pastor que llamaba a uno y le decía, mira, aquí yo tengo este problema. Mira a ver lo que Dios te da. Entonces me condicionaba desde antes de yo empezar a predicar, como quien dice, te voy a contar lo que está pasando aquí para que me le des duro a fulano de tal. Y entonces yo venía, pues como pueden decirlo, lo hacía y me prestaba para eso. Yo me prestaba para eso. Y muchos se prestan para eso todavía, ¿verdad? Pero ¿es acaso eso evangelio? ¿Es acaso el evangelio el que Dios, no es que sea Dios el que me revele que en esta iglesia hay problemas y empiece yo desde aquí a decir, oye, a mí me parece que aquí hay alguien que está así, que Dios dice esto, ¿es acaso eso evangelio? Hermano, si yo tengo que decirte algo, yo te lo digo a ti. Eso son relaciones humanas. Pero evangelio no es eso. Evangelio no es ni siquiera llamar la atención a las cositas que tú estás haciendo. Eso no es evangelio, eso es estudio, materia de estudio, de consejería pastoral, de otras cosas. Evangelio es yo decirte a ti la provisión que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Eso es evangelio. Por eso Pablo después se va a dirigir a los problemas que había. Pero en estos primeros 2 capítulos se está hablando del evangelio. Está diciéndole a los corintios lo que ellos honestamente tenían que admitir que no eran. Ellos no eran santos en el sentido de santidad.
Ellos no eran perfectos, ellos tenían montones de errores, ellos no manifestaban ningún don maravilloso, divino, que los separara del resto de la sociedad. Ellos eran corintios. Y Pablo les dice: nada os falta en ningún don. Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. El cristiano está completo en Cristo, hermano. A ti no te falta nada en ningún don, tú lo tienes todo. Cuando el Señor se dio por ti, se dio por entero y te dio todo lo que te iba a dar, ya te lo dio, y eso es el Evangelio. A ti te toca descubrir qué fue lo que el Señor te dio, y para eso estamos nosotros, para predicarte el Evangelio. Y dice el Señor a los corintios: el cual, está hablando del Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Ustedes no son fieles, fiel es Dios. Fiel, ¿tú estás entendiendo eso? Fiel, esto es liberación. Liberación no es yo ponerte la mano para que salgas brincando y decir que 1000 demonios salieron de ti. No, liberación es que tú entiendas esto y seas libertado de conceptos viejos y arcaicos, religiosos, que tú tienes en tu cabecita, en tu carne, que fueron plantados por ti, por gente que quería gloriarse en tu carne. Evangelio es decirte lo que el Señor hizo por ti. Evangelio es decirte que el Señor te confirmará hasta el fin, y cuando llegue el fin tú serás presentado irreprensible. Eso es sin mancha, ni arruga, ni contaminación. Fiel es Dios, que se comprometió a hacerlo, y Él lo hará a pesar de ti. Alabado sea el Señor. Eso es Evangelio. Que tú has entrado en un proceso donde el que está a cargo del asunto se llama Jesucristo, y todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra, dice el Señor. Tú eres guardado, como dice el apóstol Pedro, por el poder de Dios, no por el poder de ningún hombre, ni siquiera por tu buena voluntad, sino por el poder de Dios, para alcanzar la salvación que para ti ha sido preparada ya de antemano, que la vas a alcanzar en el día postrero, pero Dios te guarda. El cual te confirmará hasta el fin. A los corintios, sí, a los corintios. Pero mira que ahí hay uno que está en fornicación con la mujer de su padre. No te preocupes, vamos a entregarle ese cuerpo a Satanás para que su espíritu sea salvo, porque el Satanás no puede hacer nada contra ese espíritu. Y vamos a destruir su cuerpo, no te preocupes por él, que él va a ser salvo. Mira, hermano, tan pronto le dijeron eso, Dios reversa. Y en 2 Corintios Pablo dice: se enderezó, pues si ustedes lo perdonaron, yo también, gloria a Dios, aquí no ha pasado nada. Qué lindo el Señor, qué poder maravilloso. ¿Tú crees que yo voy a perder el tiempo fijándome en los defectitos tuyos? No, yo tengo que predicar el Evangelio. Alabado sea el Señor. De las cositas tuyas de tu carne se ocupará Dios, y Él se ocupa de eso. Yo tengo que informarte lo que el Señor hizo por ti. Eso es el Evangelio. Y cuando tú te enteres, hermano, tú vas a dejar un montón de manías de esas que tienes. Y si no las dejas, el Señor te azota y te da fuerte. Él se encarga de ti. Y después no me llames para que yo te tire la toalla. No, yo voy a cantar, gloria a Dios. ¡Dale duro! ¡Ay, dale duro ahora, Señor! ¡Gloria a Dios! Alabanza, para que aprenda. Porque la disciplina del Señor es terapéutica, es correctiva. Que te meta 4 cantazos ahí, aleluya, para que te goces. Tus cuerdas, después puedes decir: gracias, Señor, tus cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la verdad que me ha tocado. Y siga cantando. ¿No entiendes eso, hermano? Eso te libera. Eso te libera. Mira, hay cosas, hermano, que te dan al traste con el Evangelio. Y Pablo de inmediato en ese primer capítulo comienza a hablar de ellas. Pablo no pierde tiempo. Fíjate lo que el apóstol Pablo decía. Había un problemita allí en la iglesia de Corinto, era que se habían puesto a echarle agua a la gente, y por causa de eso uno decía: bueno, yo soy del grupito de Apolos. Apolos fue el que me bautizó. Yo soy del grupito de Pedro, de Cefas, dependiendo de quién era el que te había echado agua. Fíjate cómo son los rudimentos, engendran problemas. Entonces Pablo dice: bueno, yo tengo que predicar el Evangelio.
Y dice en el versículo 13 del capítulo 1, ¿acaso está dividido Cristo? Había división. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Oye, y nos dicen, pero espérate un momento, y el Señor no nos mandó a bautizar a todo el mundo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, averígualo, porque Pablo dice que a él no lo mandó Dios a bautizar. Échate tú ese problema, ya yo me lo eché un día y lo resolví, resuélvalo tú ahora. Pero eso es lo que dice Pablo. A mí no me mandó Dios a bautizar. ¿A qué me mandó Dios? A predicar el evangelio. Aleluya. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Dice, también bauticé a la familia de Estéfanas. Qué gran error. De los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. ¿Y cuál es la razón por la cual Pablo no bautizaba? Y admite como un error el que lo llegó a hacer en unas ocasiones. ¿Cuál es la razón? Para que no se haga vana la cruz de Cristo. Mira eso. Si yo bautizo con agua, estoy haciendo vana la cruz de Cristo. Estoy diciendo que Cristo ni murió ni resucitó. Estoy diciendo que la ley no terminó cuando Cristo murió. Estoy diciendo que no hay un pacto nuevo. Estoy diciendo que Juan dijo una mentira cuando dijo que él bautizaba con agua, pero que después vendría uno que bautizaría no con agua, sino con Espíritu Santo y con fuego. Estoy diciendo que el bautismo del Espíritu Santo y fuego no sirve. Yo tengo que echar agua porque el que hizo Cristo no sirve. Por eso se haría vana la cruz de Cristo. El sacrificio de Cristo se haría vano, sin sentido. La cruz de Cristo, hermano, es la terminación de todo rito, de toda obra humana, fruto de las manos de los hombres. Aleluya. La cruz de Cristo. Por eso es que Pablo predicaba la cruz. Así que se pasaba predicando de las heridas. Es que predicaba las 7 palabras. ¿Qué 7 palabras ni 7 palabras? La gente no ha entendido el significado de la cruz. La gente habla de la cruz como un canto de palo allá en el Calvario y se preocupan por tener una astillita de la cruz o por descubrir dónde está la tumba. El mensaje de la cruz, hermano mío, es el mensaje central del evangelio. No es la repetición de la tortura en la cruz, no, es el anuncio del resultado de la cruz. Se haría vana la cruz de Cristo si yo sigo imitando lo que antes hacían. Se haría vana la cruz de Cristo si yo le echo agua a alguien. ¿Por qué? Porque sería la admisión de que el Señor no bautizó con su Espíritu. Jesucristo una vez le dijo a los apóstoles: Juan ciertamente bautizó con agua, pero a ustedes yo no los voy a bautizar con agua. Vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y se fue, y después vino y lo bautizó con el Espíritu Santo. Yo tengo en mi libro de registro pastoral, hermano, centenares de personas que yo le he echado agua y lamentablemente tengo que admitir que están de cabeza en el mundo. Y que han muerto algunos de ellos como impíos. Y uno se pregunta, ¿qué pasó? Pues lo que pasó, pasó. Yo le eché agua, pero el Señor no le echó espíritu. ¿Tú sabes, hermano? El rudimento había causado divisiones en la iglesia de Corinto. Y Pablo dijo: yo lo siento, bauticé a Estéfanas, a la familia Estéfanas. No saben el lío que son metidos. Algunos dicen que son de Pablo porque yo le eché agua. Pero aquí, no fue Pablo el que murió por ustedes. Ninguno fue bautizado en el nombre de Pablo, ni en el nombre de Cefas, ni en el nombre de Apolos. Esto no es cuestión de agua, es cuestión de espíritu. Para que la cruz no se haga vana. No lo voy a hacer más. No me mandó el Señor a bautizar, sino a predicar el evangelio. A predicar lo que pasó en la cruz. A predicar el mensaje de nuestros beneficios adquiridos, porque el Señor murió en la cruz y resucitó para nuestra justificación. Eso es el mensaje. Si predicamos otra cosa, hacemos vana la cruz de Cristo. Si yo te predico a ti, mira, tú tienes que permanecer fiel, tú tienes que guardar esto, tienes que guardar lo otro, tú tienes que hacer esto, estoy haciendo vana la cruz de Cristo.
Porque en la cruz de Cristo Él pagó por todos tus pecados. Él te libró de todos tus pecados. Si yo te digo a ti, mira, el diablo está detrás de tu oreja para llevarte, estoy haciendo vana la cruz de Cristo. Estoy diciendo que la sangre de Cristo no limpió nada. Estoy diciendo que en la cruz del Calvario no pasó nada, que el diablo se rió de Jesús cuando la Biblia dice que Él lo expuso allí, aleluya, públicamente lo destruyó. Amado hermano, lo expuso, lo humilló en la cruz del Calvario y venció sobre Él. Y el resultado es el Evangelio, como dice Colosenses, que hemos sido librados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo. Eso es el Evangelio. Ese es el mensaje de la cruz, hermano. Al legalista no le gusta el mensaje de la cruz. Por eso es que la Biblia dice que el mensaje de la cruz es locura. Es tropiezo para los judíos. Es tropiezo. ¿Por qué? Porque el mensaje de la cruz es un mensaje de liberación, fundamentado no en lo que tú haces, sino en lo que Jesucristo hizo. Y el legalismo está fundamentado en las obras de los hombres. Que tú oras mucho, que ayunas 3 veces al día, toda la semana, que haces esto, largas oraciones, que si no lo hace, que si lo hace. Eso es el legalismo. Mientras que el mensaje de la cruz es decirte que alguien lo hizo por ti y tú estás cosechando los beneficios. El Señor se lo dijo a los apóstoles: ustedes están cosechando lo que otros sembraron. Alabado sea el Señor. Y nosotros también, amados, seamos agradecidos. Estamos comiendo lo que otros sembraron. Estamos cosechando no lo que sembramos nosotros, estamos cosechando nosotros lo que los mártires sembraron. Gloria a Dios. Gente que fue apedreada por predicar de esta gracia, por hablar lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Todavía los apedrean, pero no con pedradas de verdad, sino con otras peores. La palabra de la cruz, dice el versículo 18, es locura a los que se pierden. Es locura, hermano. ¿A quiénes? A nosotros. No, para nosotros es un manjar delicioso, pero para los que se pierden es locura. No entienden eso. Es producto de gente loca. No entienden la palabra de la cruz. ¿Cuál es la palabra de la cruz? El Evangelio. El Señor hizo, ¿no? Lo que Él hizo por ti. Esa es la palabra de la cruz. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Pon eso al margen ahí de tus notitas. Destruiré la sabiduría de los sabios. Desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría le agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? El mensaje del Evangelio no es predicar al Cristo que caminó por las calles de Galilea. No, es predicar a Cristo y a este como ya crucificado. No es yo empezarte a informar aquí que el Señor fue al desierto y el diablo lo tentó por tantos días y allá estuvo sin comer por tantos días y después los ángeles le servían. Vete y haz tú lo mismo, alquílate un avión y vete para el desierto de Judea y métete allá en una cueva, porque allá es que está la bendición. Eso no es evangelio. Evangelio es presentarte el resultado de la crucifixión de Cristo. Te presento a Cristo ya crucificado. ¿En qué consistía la sabiduría de los sabios de aquellos días? Eran sabios porque conocían todo el Antiguo Testamento, hermano. No solamente conocían los profetas, el Pentateuco, los salmos, todo esto lo conocían, sino que conocían también las glosas, esto es, las añadiduras de los maestros rabinos. Se las conocían de memoria, eran sabios. ¿Y sabe lo que Pablo dice? Esa sabiduría la ha desechado Dios. Si tienes esa sabiduría, con eso no llegas ni al primer grado de la gloria. Aleluya. No llegas ni a primera base en el mensaje de la gloria de Dios. Esa sabiduría Dios la ha desechado porque el mundo no conoció a Dios a través de esa sabiduría. ¿Te imaginas eso?
era decir que los judíos no habían conocido a Dios, hermano. Pablo dice más tarde, si lo hubiesen conocido, no hubiesen sacrificado al autor de la gloria, al autor de la vida. No habían conocido a Dios. Conocían la escritura, tenían la sabiduría teológica, pero no habían conocido a Dios. Tú sabes cuánta gente hoy cursa estudios avanzados en seminarios, hermano, y son profesionales, médicos, abogados, gente de toda profesión, y no han conocido a Dios. Dice, pastor, pero ellos son gente inteligente. Esto no es cuestión de inteligencia del mundo. Esto es cuestión de revelación de Dios. Pablo no dice que Dios se lo dio a él porque era un escriba y sabía muchísimas cosas. No, más tarde lo vamos a ver. Nos la ha revelado Dios por su espíritu. Por su espíritu. Él desechó la sabiduría de los sabios. Aleluya. Y llamó a aquellos que no eran para avergonzar a los que decían que eran. Nosotros predicamos a Jesucristo crucificado. Yo no vengo a informarte aquí para que tú imites al Señor y te compres a una túnica sin costura. Camina ahora con una túnica sin costura. Ese no es el Cristo que yo quiero predicarte, eso no es evangelio. No es evangelio decirte, porque mira lo que el Señor hizo. Él fue al templo y Él sacrificó también en el templo. Eso no es evangelio, eso es historia. No, porque a él lo escupieron mientras iba camino a la cruz. Bendito pobrecito Cristo. No, eso no es evangelio, eso es sentimentalismo pegajoso. ¿Qué es el evangelio? Es el resultado de lo que él hizo en la cruz del Calvario. Es lo que se llevó a cabo. La obra majestuosa de Dios, hermano. Es la obra más grande que Dios ha hecho. Lo más grande que ha hecho es la creación. No, hermano, no, la creación la hizo Dios perfecta y maravillosa, pero lo más grande que Él ha hecho es la cruz. Por eso Pablo decía, yo me propuse no saber nada entre vosotros, nada, sino solamente conocer a Jesucristo. Y cuidado, a este crucificado, no vivo, crucificado. No es que predicamos un muerto, no, Él murió y resucitó. Predicamos el resultado. Eso es lo que el Espíritu nos ha dado, para que sepáis aquello que por gracia el Señor te dio, para que tú lo sepas, y tu sabiduría y tu seguridad y tu esperanza no esté fundamentada en sabiduría de hombres, esté fundamentada en el poder de Dios. Aleluya. ¿Y quiénes son los que reciben la revelación? ¿Sabe cuál es el problema de Puerto Rico y del mundo entero? Se enfatiza el estudio en seminarios. Yo no critico los seminarios, hermano. Yo creo que sería maravilloso si existieran seminarios que realmente enseñaran el evangelio. El problema es que la gente que entra en los seminarios y en los institutos salen de allí, mira, como los escribas y fariseos, conociendo un montón de cosas, pero no conocen a Dios. Y salen de allí sin fe. Entraron con un poquito de fe y salen sin ninguna. Salen conocedores de un montón de cosas, de todo, pero no han conocido a Dios. Yo he tenido amigos, hermanos, han sido amigos míos hasta que se pusieron a estudiar en MISPA. Después que estudiaron en MISPA, entonces ya yo no sirvo. Ya no merezco la amistad de ellos, saben demasiado y yo no sé nada. Y así, no sé si a ti te ha pasado. El conocimiento produce vanidad, envanece. El amor edifica. Cuando el conocimiento es conocimiento meramente humano, hermano. Cuando no es revelación por el Espíritu de Dios, engendra envanecimiento. Y tú encuentras a esta gente que te habla y como si fueran el Papa. Católicos tienen el suyo y los protestantes, ellos tienen uno, nosotros tenemos un montón. ¿Te has dado cuenta de eso? Ellos solamente tienen un problema, nosotros tenemos un montón de problemas. Por eso Pablo habla de la revelación por el Espíritu de Dios, hermano. Ninguno llegaría suficiente para desatarle inclinado la correa a su zapato. Y oye a este hombre hablando cuando la persona recibe revelación de Dios. Míralo. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles.
Claro, ahí no le dijo tanto. Aquí es que le dice lo que ellos son. Lo necio, ustedes son lo necio del mundo, escogió Dios. Decirle eso a los corintios, hermano. Decirle a la élite del mundo antiguo, a la gente grande, a los que disputaban en el Areópago, a los filósofos, decirle: mire, ustedes están en Cristo porque Dios los escogió. Ustedes son los necios de este mundo. Míralo. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Deja que los sabios estén por allá. Ustedes son los necios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Qué cosa, hermano. Qué quebrantador es el mensaje de gracia. Fui a la iglesia y el pastor me dijo que yo era un necio. ¿Cómo Pablo se atreve a decir eso? ¿Tú te acuerdas que el Señor había dicho que el que le dijera necio a su hermano se arriesgaba a ir a la gehenna de fuego? Y aquí está Pablo diciendo de necio a toda la iglesia de Corinto. ¡Aleluya! Ustedes son unos necios, por eso los escogió Dios. Usted quiere conocer a Dios, hágase necio para que Dios le dé sabiduría. Humíllese para que Dios le exalte. No me venga con cuentos a mí a decirme que usted es graduado magna cum laude. No. Yo también me gradué magna cum laude y seguí siendo un necio por muchos años después de eso. ¿Ah? Y gracias a Dios, hermano, que Él escogió lo necio de este mundo para avergonzar a los sabios. Tú sabes, hermano, esto no lo hacen las instituciones. Esto es el Evangelio. El Evangelio es lo que pasó en la cruz del Calvario. Las decisiones que fueron tomadas. Voy a escoger lo necio para que nadie se gloríe en mi presencia. Para que el que se gloríe en el Señor. Para que la gloria, la honra y la alabanza le sean dadas al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Y para que haya paz en la iglesia. Que no se crea nadie que porque fulano es abogado o porque es esta profesión, maestro o lo que sea, ya tiene un lugar de privilegio en la iglesia. No, amado hermano, no. Hasta que no se haga necio, no puede entender la revelación divina. Hasta que no se humille, y si no se humilla, Dios lo humilla. Pero si no es así, no va a aprender nunca. Si no reconoce que es lo necio de este mundo. ¿Sabes por qué hay mucha gente que no aprende en la iglesia? Porque se creen que son flancitos. El ombligo del mundo, el centro del universo, la gente de importancia. Tú lo ves en las iglesias muchas veces, bancos que llevan su nombre, lugares reservados. Lo mejor, no, hermano. Dios sabe lo que hace. Vete, búscame a los mancos, los cojos, los ciegos, los paralíticos, los que no son, los humildes, para que se llene mi casa, porque los que fueron invitados no eran dignos. Alabanza, bajalaya, toja. Oh, gloria a Dios. Y hasta que uno se dé cuenta de eso, amado, no aprende. Tiene un bloqueo mental en la cabeza. No aprende. Lo necio de este mundo, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús. No es porque yo quise, es porque Él quiso. El cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Pablo le está llevando un mensajito a los corintios y nosotros a los de Caguas. ¿Qué le estamos diciendo? Usted es un santo. ¿Por qué? Porque usted se porta bien. No, Cristo fue hecho para usted santificación. Que la Biblia dice: sin santidad nadie verá al Señor. Cierto. Pero ¿quién da la santidad? ¿Quién es el único que crea santidad? Él, que ha sido hecho por Dios para nosotros. Santificación, justificación, Jehová, justicia nuestra. El legalismo, hermano, te manda a hacer obritas para que tú seas más santito. Santito. De santitos así está lleno el infierno. La santidad la imparte Dios, hermano.
Jesucristo nos ha sido hecho santificación. Los corintios eran santos. Aleluya. Mira cómo los saluda Pablo. Versículo 2 del capítulo 1. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Ya habían sido santificados y estaban llamados a ser más santos todavía. Imagínese usted, la gente que se emborrachaba en la iglesia. Pablo está diciendo, ustedes han sido santificados. Para el mundo es locura, para el judío es tropezadero. No pueden entender esta verdad, hermano. La gracia no fomenta el libertinaje. La gracia te informa lo que el Señor hizo en la cruz por ti para que te enderece. Y te endereza Dios, ¿sabes? Oh, Dios te endereza. Pero qué lindo. Hubo en la historia un hombre que se llamó René Descartes, un francés, hacia el siglo XVIII, la época de las luces. Y él escribió un libro que los que han estado en la universidad pues estudiaron en humanidades, el discurso del método. Es el título abreviado para un título larguísimo que yo nunca aprendí de memoria. El discurso del método de René Descartes. René Descartes era un hombre muy sabio que no conocía a Dios, era muy sabio. Y un día se dio cuenta de que todo lo que él sabía, de que todo lo que había aprendido, de nada le había valido. Todo lo que él había aprendido lo había enseñado y lo había llevado a él a tener una imagen distorsionada de la realidad. Y en su libro explica, en el primer capítulo, que él tomó una decisión. ¿Cuál fue la decisión que él tomó? Desechó todo lo que había aprendido. Yo no sé qué hizo, pero él decidió que nada de lo que había aprendido valía la pena. Por tanto, empezó a desarrollar unas verdades fundamentales, a tirar un nuevo fundamento para sobre ese fundamento comenzar a sobreedificar. Y llegó a su primera conclusión, que era: pienso, por lo tanto soy. Llegó a la conclusión de que él existía como un ser pensante. Y sobre esa base comenzó a desarrollar toda la filosofía cartesiana, a la cual le debemos hoy un montón de aportaciones a la lógica, a la trigonometría, a la geometría y a las matemáticas y a las ciencias en general. Pero su primera conclusión fue: pienso, luego por lo tanto soy. Oye lo que dice Pablo. Capítulo 2 de 1 Corintios. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Todo lo demás lo deseché. Si alguien tenía sabiduría, hermano, y conocimiento, era aquel doctor de la ley, Pablo, escriba, Saulo. Pero cuando él fue a los corintios, les fue a predicar el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? ¿Transmitirte todo lo que yo aprendí en el seminario? Bueno, gracias a Dios que yo no fui a ningún seminario, no se me dañó la cabeza. ¿Transmitirte las consultas rabínicas? ¿Lo que Moisés dijo? ¿Lo que dejó de hacer? ¿El significado de cada estaca del tabernáculo? ¿Eso es el evangelio? No, me propuse no saber nada entre vosotros. Descartes lo hizo en el siglo XVIII, Pablo lo hizo en el siglo I. Me propuse desaprender, me propuse borrar mi mente de todo lo que yo había aprendido y que en mi mente solamente quedara Jesucristo, pero no el Cristo aquel que se humilló y lo abofetearon, no, Jesucristo ya crucificado. El evangelio es la presentación de las buenas nuevas, es lo que más tarde él dice, la presentación del resultado de la cruz. Me propuse entre vosotros no saber nada más de lo pasado. Pablo no fue allí a enseñarle cómo se hacía la Santa Cena.
Pablo no fue allí a enseñarle cómo practicar la Pascua. Pablo no fue allí a enseñarle cuál era el método correcto, si era por inmersión o por aspersión o por lo que sea para bautizar a la gente. Pablo no fue a eso. Él cometió errores, pero los enderezó después. Él fue y dijo: me voy a olvidar de todo. Me voy a olvidar de las anécdotas que me contó Pedro cuando yo fui allá a Jerusalén y que me contó lo bien que lo pasaban con Jesús bajo las estrellas en el mar de Galilea. Todo eso me voy a olvidar, porque yo no he venido aquí a predicar panes y peces. Quiero predicar solamente a Jesucristo y a este crucificado, el mensaje de la cruz de Cristo. Eso es el Evangelio. Pues me propuse, dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Yo no fui a enseñarte teoterapia, lo siento, sino con demostración del Espíritu y del poder de Dios, para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Para que yo no te impresione, para que tu fe no tenga como fundamento la sabiduría que yo tengo. Yo no sé nada, yo conozco a Jesucristo y a este crucificado, y lo que te informo fue lo que Él hizo allá en la cruz del Calvario. ¿Qué hizo en la cruz del Calvario? Perdonó todos nuestros pecados, nos libró de la potestad de las tinieblas, nos trasladó al reino de Jesucristo, su amado Hijo, aleluya, nos bautizó con su Espíritu Santo, abrió las puertas del cielo, por sus llagas fuimos curados, resultados de la cruz, hermano, santificados en Cristo Jesús, hechos, aleluya, ciudadanos de la patria celestial. He preparado lugar para vosotros, y si me fuere a preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, y donde yo esté, vosotros también estéis. El resultado: se llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres perfectos, completos, aleluya. Es el resultado de la justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Dios no está enojado, tenemos paz para con Dios. Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, aleluya. Dios no está enojado, Él mismo vino a reconciliarnos, y por medio de la cruz destruyó las enemistades e hizo de muchos pueblos uno solo. Gloria a Dios. No venimos aquí a predicar judíos, que si los judíos están allá, que ellos son el pueblo de Dios. No, el pueblo de Dios somos nosotros, los que hemos creído, aleluya. Tanto judíos como griegos, como puertorriqueños, pueblo de Dios somos los elegidos. ¿Dónde fue hecho eso? En la cruz. La pared divisoria fue quitada, resultado de la justificación de la cruz del Calvario. ¿Qué anunciamos, hermano? ¿Pero qué tú oyes por ahí que están anunciando? No, que si aquel es el pueblo de Dios, que si nosotros aquí valemos menos que ellos, porque Dios los quiere más a ellos que a nosotros, porque ellos esto, vamos a cantar como ellos, vamos a vivir como ellos, vamos a levantar iglesias allá, vamos a esto y lo otro. La imitación, la pobre imitación de la carne, hermano, esto no es carne, esto es espíritu. Que ya no hay siervo ni libre, que ya no hay hombre ni mujer, que no hay bárbaro ni escita, que ya no hay judío ni gentil, que en Cristo somos uno para la gloria del Señor. Resultados de la cruz: tropezadero para los judíos, hermano. Vete a decirle a un judío que tú eres tan hijo de Dios como ellos, para que tú veas. Vete, díselo. No te da ni la mano. Tú eres peor que un perro. Todavía lo sigue siendo para ellos. Tú ves en la Sirofenicia de Nación, le dijeron, y tú también lo eres. Para ellos somos perros. Pero el que es de Cristo no te va a llamar perro, porque sabe que ya no hay división, que ya no hay separación. ¿Y quién lo hizo, hermano? El Cristo que murió y resucitó. Por eso Pablo predicaba a Jesucristo y a este crucificado, no al Jesús judío, sino al Jesús Dios, al puente entre Dios y los hombres, al único mediador entre Dios y los hombres, al que está sentado a la diestra del Padre, aleluya, al buen pastor de las ovejas, al que va delante de ellas después que ha llamado a cada una por nombre. A ese predicaba Pablo. Él no fue a predicar a un judío a Grecia, a causar más divisiones de las que tenían los griegos. Aquí yo vengo a decir que los judíos son los que valen. No, hermano, no fue con eso.
Él fue a predicar a Jesucristo y a este crucificado. Por eso es que su mensaje era diferente. Por eso es que su mensaje no gustaba entre el pueblo judío, porque no le daba gloria a los judíos, le daba gloria al Señor. Cinco minutitos más. Versículo 6 dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Oye esto. A mí me gusta predicar aquí. Aquí yo puedo hablar sabiduría y ser entendido. Pero si yo hablo esto en una iglesia de las que ustedes conocen, no me van a entender. ¿Tú sabes por qué? Porque están niños espirituales y no han tenido madurez. Están en rudimentos. Hebreos capítulo 6. Y debiendo ser ya maestros, están todavía bebiendo leche. Tuve que darles leche, dice Hebreos capítulo 6, y no vianda, porque no podéis soportar todavía la vianda. Hay que empezar a sobarte el ego y a decirte lo grande que tú eres por lo mucho que tú oras y las cosas lindas que hiciste, y darte mucho bombo para caer bien en tu iglesia, porque todavía tu carne está viva. Eres un niño en Cristo. Por eso Pablo decía: yo no puedo hablar estas cosas delante de todo el mundo, no me entenderían. No porque sean malos, sino porque son niños. Esta sabiduría la hablamos entre aquellos que han alcanzado madurez. El que venga a esta iglesia tiene que alcanzar la madurez rápido, porque yo me vuelvo impaciente. Yo no voy a estar hablando aquí de mantequilla y leche todos los días. A mí me entra cosas rápido, hermano. Yo sí les predico alguna historieta del Antiguo Testamento de vez en cuando, pero para que no se haga vana la cruz de Cristo, tenemos que hablar con madurez. O sea, que el que viene aquí tiene que madurar rápido. Se va a echar 10 años en madurar. Y dice: hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. Oye esto: la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Tú sabes lo que Pablo está diciendo ahí? Desde antes de los siglos Dios te predestinó para que fueses hecho conforme a la imagen de su Hijo. Pero al predestinarte a ti, predestinó también la sabiduría para que tú entendieras. Una sabiduría predestinada es una sabiduría que se manifiesta en el momento oportuno, ni antes ni después. Dios siempre llega a tiempo. Cuando tú alcances madurez, encontrarás mirando para el lado que la sabiduría está a tu lado. Échale mano. ¿Por qué Dios no te la dio antes? Porque eras un niño. Y Dios no le da alas al animal ponzoñoso, dicen por ahí. Pero cuando has alcanzado madurez, la sabiduría va al paso contigo, porque fue predestinada desde antes de los siglos para ti. Entonces encontramos que hace un mes no sabíamos lo que sabemos hoy, y de aquí a 6 meses, ni te ocupes, sabremos mucho más de lo que sabemos hoy. Porque así como fuimos predestinados para ser hechos a la imagen y semejanza de Jesucristo, el Hijo de Dios, así como vamos creciendo de gloria en gloria, tenemos que ir comiendo una comidita que nos sostenga en nuestro crecimiento. Carmelo sabe que tú no le puedes dar alimento de pollitos a las gallinas ponedoras, que a medida que el pollito crece, tú tienes que irle dando un alimento más fuerte, lo mismo que a los bebés. Cuando son bebés, lo único que le das es leche. Pero tan pronto ellos empiezan a crecer, empiezan a darle tus vitaminitas, empieza a mezclárselo con su avenita, con su cosita, y finalmente le das vegetalitos, y después sigue dándole carnecitas, porque si le das solamente lechecita a un bebé de 1 año, no te va a caminar ni va a echar dientes, ni se va a volver fuertecito. La alimentación viene con la edad. Qué lindo, hermano, predestinada. Aleluya, gloria a Dios. Nunca nos quedaremos sin alimento. ¿De qué
que yo voy a predicar y aquí a 6 meses se van a acabar los temas. ¿Qué se van a acabar? Y aquí a 6 meses que va a haber mucho, porque la sabiduría está predestinada. Alabado sea el Señor. Y miraré para el lado y Dios me tendrá baldes llenos de sabiduría para que yo escoja de ellos lo que te voy a traer el domingo. Alabado sea Dios. Pero mira qué diferencia, hermano, cuando hay gente que tiene una sermonera. ¿Sabes lo que es una sermonera? Un bajil de sermones. Y tú no ves que todos los años te vas repitiendo lo mismo, dependiendo las 7 palabras para el Viernes Santo. Lucas capítulo 1, la revelación del ángel para Navidad. Esta es la misma rutina siempre, porque no han descubierto la revelación del Espíritu. Ay, Padre. Siempre el mismo aburrimiento y la misma cosa. No hay nada nuevo porque no han crecido, no van creciendo. Están, hermanos, encajonados en una tradición y están usando una sabiduría vieja que no tiene aceptación. Pero qué lindo cuando tú entiendes que así como tú has sido predestinado y vas creciendo de gloria en gloria, como mirándote en un espejo, siendo formado a la semejanza de Cristo, así mismo el Señor te va dando alimento más fuertecito. Aleluya. A medida que vas alcanzando madurez, Dios te va dando alimento más sólido. ¡Qué lindo! Y vas creciendo a la estatura del varón perfecto. Gloria al Señor, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es sabiduría oculta, dice Pablo. Eso no lo sabe todo el mundo, lo sabes tú. La que ninguno, oye esto, ninguno de los príncipes de este siglo conoció. No la entendió Caifás, no la entendió Anás, no la entendieron los sabios de aquella época, no la entendieron los escribas, no la entendieron los fariseos, porque si la hubiesen entendido, nunca hubiesen crucificado al autor de gloria. ¿Tú sabes por qué te crucifican a ti? ¿Por qué te critican? Porque no te entienden. No es que son malos, es que son niños. Pero tienen barba, bueno, son niños con barba. No te entienden. Te apedrean. A Jesucristo lo apedrearon porque no lo entendieron. Lo quisieron apedrear, lo crucificaron porque no lo entendieron. A Pablo lo apedreaban porque no lo entendían. A Esteban lo apedrearon porque no lo entendían. A ti te apedrean porque no te entienden. Tú tienes falsa doctrina porque no te entienden. Ellos no saben ni lo que creen. Ellos un día son salvos y el otro día están perdidos. Ellos no saben lo que creen. Ellos no saben lo que el Señor hizo. Ellos no conocen el Evangelio. Ellos no saben que el Evangelio es la revelación por el Espíritu para que tú entiendas lo que fue hecho por ti en la cruz del Calvario. Ellos no entienden. Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen, dijo el Señor. Antes bien está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Aleluya. Cosas que no le han venido a la cabeza a toda esta gente, esas son las que Dios tiene preparadas. ¿Para quiénes? Para todos, no para los que le aman. A los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. A los que conforme a su propósito son llamados. A los predestinados, a los elegidos, son los que aman a Dios. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, a lo necio del mundo, a los que prefirieron hacerse necios en lugar de proclamarse sabios. Dios se las reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Y nosotros, dice el versículo 12, y con ese fue que empezamos, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Aleluya. Para que sepamos la herencia a la cual hemos sido llamados, para que podamos palpar en esta vida el olor, la fragancia de las calles de oro, de las puertas de perlas. Aleluya. El olor que despiden los ángeles, gloria al Señor, y a que huele el pecho del Señor. Para que sepamos que nuestra vida está escondida ya con Cristo en Dios, que vivimos confiados siempre, dice la Escritura, sabiendo que cuando este tabernáculo terrenal desaparezca, heredaremos de Dios uno eterno, no hecho de manos, allá en los cielos. Para que sepamos, hermano mío, que viene la hora, y ahora es cuando aún los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre.
para que sepamos la herencia a la cual hemos sido llamados, incontaminada, inmarcesible, incorruptible, para que sepamos que somos el fruto de una simiente incorruptible, aleluya, que no se puede corromper, quiere decir eso, que no se daña, tú jamás te dañarás, aleluya, porque tú eres el fruto de una simiente incorruptible. Dice Pedro que somos renacidos de simiente incorruptible. Gente santa, linaje escogido, pueblo, aleluya, escogido por Dios, para que conozca y anuncie las virtudes de un Dios admirable que los llamó de las tinieblas y los trajo a su luz. Tú tienes que saber, esto es evangelio. Esto es evangelio, es vivir confiado siempre, como el apóstol Pablo decía, sabiendo que mientras estamos en este cuerpo estamos alejados del Señor, pero que cuando muramos estaremos en su presencia para siempre. Eso es evangelio. Que cuando muramos no vamos para ningún limbo, y que el Señor dijo que no permitirá que sus santos vean corrupción. Que sepamos que cuando tú te mueras y yo me muera, vamos camino del cielo, hermano, y no hay quien nos detenga, y seremos como los ángeles en el cielo, aleluya, mirando el rostro de nuestro Padre todos los días de la eternidad. Eso es evangelio. Que sepas, aleluya, lo que fuiste llamado, lo que el Señor hizo por ti en la cruz, por lo que tú hiciste, no por lo que Él hizo. Seamos agradecidos. El evangelio es yo decirte eso. Fe es tú creerlo, apropiarte de eso. ¿Quién conoció la mente del Señor? Oye, qué pregunta hace Pablo. Versículo 16. ¿Quién le instruirá? Oye esto. Mas nosotros, corintios, cagüeños, juanadinos, puertorriqueños, americanos, tenemos la mente de Cristo. Padre amado, que yo tengo la mente de Cristo, sí. Yo tengo la mente de Cristo. Tú tienes la mente de Cristo. Descubre. Deja que este misterio, que este velo se descorra delante de ti. Has sido bendecido con todo don. Lo tienes. Reconócelo. Tú tienes la mente de Cristo. ¿Tú sabes lo que eso quiere decir? Lo que Cristo piensa y lo que va a hacer, tú también lo sabes. Tenemos la mente de Cristo. ¿Hará algo Jehová el Señor sin revelárselo a sus siervos los profetas? ¿Y quiénes son los profetas? ¿Quiénes son el sacerdocio santo? ¿Quién es el pueblo y el linaje escogido? ¿Quién es? Nosotros, hermano. A los que han alcanzado los siglos de los siglos. Alabado sea el Señor. Tú te preguntarás por qué a tu mente vienen algunas cosas que tú no sabes ni de dónde vienen. Si yo me he pasado todo este tiempo trabajando, metido en el trabajo, y de momento viene un pensamiento que yo no sé dónde viene. Tú sabes de dónde viene. Tú tienes la mente de Cristo. Que hemos permitido que el sistema distorsione nuestros pensamientos, sí. Que nos hemos confundido con una tradición religiosa que te dice que tienes que luchar y pagar el precio, también. Y que tenemos que hacer como hizo Pablo y como hizo René Descartes. Hay que desaprender, hay que echar todo eso afuera para que la revelación del Espíritu de gracia nos llene y esa mente de Cristo se haga una realidad en nosotros. Los corintios tenían la mente de Cristo, hermano, así como eran. Nosotros también, así como somos. Qué maravilloso. Y yo no sé qué tú haces cuando descubres que tienes un tesoro de esa magnitud, amado hermano. Yo sé lo que yo hago. Yo me pongo de rodillas y alabo al Señor. Yo sé lo que yo hago. Yo alabo a mi Dios y lloro ante su presencia. Le doy gracias, Señor, por haber hecho en mí lo que hiciste, por darme a conocer el Evangelio. Gracias, Señor, por la cruz. Gracias por lo que hiciste allí en aquella cruz, Señor, cuando yo ni siquiera te conocía. Gracias por la provisión que hiciste para mí. Gracias, Padre, porque esos destellitos de belleza que vienen a mi mente de vez en cuando no son producto de esta carne, son productos de tu presencia en mí, aleluya, del Evangelio que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Vamos a orar, amados.